Bienvenido, amiguito, amiguita. Me da mucho gusto que estés escuchándonos y viéndonos en esta clase virtual bíblica infantil de la Iglesia Cristiana Bautista Anástasis. Mi nombre es Ruth Aquino y esta semana vamos a ver nuestra clase número 13 titulada Un soldado cree en Jesús. Y esta historia la vamos a encontrar en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículos 5 al 10 y 13, y Lucas 6, del versículo 2 al 10. Espero que estés muy bien, espero que hayas tenido una excelente semana, que te haya ido muy bien en tus clases, espero que tus papis, tus hermanitos, tus abuelitos y todos tus familiares y tus vecinitos estén muy bien. Te mando un fuerte abrazo y te doy la más cordial bienvenida a esta clase número 13. Si es la primera vez que tú nos estás escuchando, puedes pedirle a la persona que te puso el video que te busque las clases anteriores para que puedas conocer más de nuestras clasecitas que con mucho cariño y con mucho amor hacemos para ustedes. Así que para dar comienzo a esta semana, a esta clase de esta semana, vamos a tener un repaso de las preguntas que tuvimos la clase anterior. La clase anterior fue titulada Jesús sana a un hombre sordo. Entonces vamos a ver las preguntas que les hice con sus respuestas. Espero que en toda la semana hayas tenido la oportunidad de responderlas y verificar tu conocimiento y tu aprendizaje en esta historia verdadera que encontramos en la Biblia. La pregunta número 1 que les hice es, ¿qué significa el nombre Decápolis? La respuesta es 10 ciudades. Si tu respuesta es 10 ciudades, ponte una palomita. La pregunta 2 dice, la multitud trajo un hombre a Jesús. ¿Qué no podía hacer ese hombre? La respuesta es oír o hablar claramente. Si esta es tu respuesta, ponte otra palomita. La pregunta número 3 dice, ¿a dónde llevó Jesús al hombre sordo para sanarlo? La respuesta es lejos de la multitud. ¿Otra palomita? Muy bien. La pregunta 4 dice, ¿dónde primero tocó Jesús al hombre sordo? La respuesta es, él puso sus dedos en los oídos del hombre. Espero que tengas otra palomita. La pregunta 5, ¿dónde tocó Jesús al hombre después? La respuesta es, él tocó la lengua del hombre. La pregunta número 6 dice, ¿qué palabra dijo Jesús al hombre? La respuesta es éfata. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué significa la palabra éfata? La respuesta es sé abierto. La siguiente pregunta, ¿qué cosas podía hacer el hombre después de ser sanado? La respuesta es oír y hablar claramente. La siguiente pregunta es, ¿por qué Jesús sanó al hombre? La respuesta es porque él amaba al hombre. La siguiente y última pregunta es, ¿por quién vela Jesús? La respuesta es por cada uno de nosotros. Espero que hayas tenido pura palomita y si no, si te quedó alguna duda o fallaste en alguna pregunta, en alguna respuesta, puedes buscar el video número 12, la clase número 12, para que puedas
verificar en dónde te equivocaste. Me da mucho gusto que ya estemos en la clase número 13. Recuerdo que cuando empezó este proyecto de poderles compartir a ustedes las clases, yo estaba muy contenta, pero hoy estoy más contenta que cuando iniciamos, porque Dios tiene un mensaje cada semana para nosotros, ¿verdad? Entonces, pues vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento y esa concentración que necesitamos para la clase de esta semana. Así que con ayuda de nuestra hermana Gladys Koff, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Recordemos que a Dios le agrada muchísimo que nosotros oremos y le pidamos nuestras necesidades, así como también agradecerle todo lo que Él hace por nosotros. Así que hoy vamos a pedirle que nos dé ese entendimiento para la clase. Si tú ya sabes orar, puedes hacerlo solito. Si tú no sabes orar, puedes repetir las palabras de nuestra hermana Gladys Kopp y puedes estar escuchando cómo nuestra hermana Gladys ora por cada uno de nosotros con mucho amor para que tú vayas aprendiendo cómo debemos orar. Así que en primera instancia, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a inclinar nuestra carita hacia abajo. Esto recordemos que es en señal de obediencia a nuestro Padre Celestial. Señor, en este momento te pido con todo mi corazón por los niños, para que les cuides sus mentes, sus corazoncitos. Toma en tus manos a sus papás para que los ayudes en la educación de sus hijos y que los papás les lean tu bendita palabra y oren con los niños para que te conozcan cada día más. Y también te pido que sigas dirigiendo a la maestra Ruth en la preparación de sus clases. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ahora sí, ya podemos abrir nuestros ojitos para poder alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Si tú ya has escuchado la siguiente canción y ya te la sabes, canta con todas tus fuerzas, canta con todo tu corazón a Dios, porque a Dios también le agrada que le alabemos. Y si no te la sabes, pues espero que te la puedas aprender. Trata de cantarla, aplaude, para que Dios esté contento de que nosotros le alabamos, ¿sale? Vamos a escuchar y a ver nuestro video de musical de esta semana. Toda mancha de mi ser el amor. Toda mancha de mi ser el amor. Mi maldad sumergió en la sangre que él dio. Toda mancha de mi ser el amor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Si vivir con Cristo más dulce cada día será.
infantería, caballería, la artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no marche la infantería, caballería, la artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Vénganse, niños. Vamos a marchar en el ejército de Cristo. Puesto de pie. ¿Listos? Marchen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿A quién no le gusta ser un soldadito del ejército de Dios? A mí me encanta. Espero que a ti también te guste y quieras formar parte del ejército de Dios. Una vez que ya escuchamos y ya alabamos a Dios, vamos a aprendernos nuestro texto bíblico. Esta semana está cortito. Espero que te hayas aprendido el de la semana pasada, que estaba un poquito más largo, pero esta semana está cortito. Este lo vamos a encontrar en la Biblia, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 5 de la nueva versión internacional, que dice así: confía en el Señor de todo corazón. ¿Ya te lo aprendiste? Está muy fácil, ¿verdad? Vamos a repetirlo otra vez. Confía en el Señor de todo corazón. Proverbios 3:5. Bravo, qué bueno que ya te lo aprendiste porque está muy chiquitito, pero si tú no te lo has aprendido, vamos a repetirlo última vez. Confía en el Señor de todo corazón. Proverbios 3:5. Me da mucho gusto que nos lo podamos aprender. Y pues llegó la hora de pasar a nuestra clase, así que ponte muy cómodo, que nada te distraiga para que puedas entender la clase de esta semana. Un buen soldado obedece a sus superiores sin cuestionarlos. Si un oficial dice marchen, él marcha. Si dice alto, el soldado se detiene. Un soldado confía en su superior y obedece porque es una orden. Debemos ser como buenos soldados. A menudo Jesús viajaba a la ciudad de Capernaum. En este mapa tenemos aquí ubicado en este puntito Capernaum y este es el mar de Galilea. Entonces estaba en la parte de arriba del mar Galilea. Él tenía muchos amigos que vivían ahí. Una vez, mientras visitaba la ciudad, un soldado lo fue a buscar. Y este soldadito era un oficial de los soldados romanos. Este soldado era un importante oficial romano. La mayoría de los romanos no creían en el Dios verdadero, pero este soldado era diferente a la mayoría de los soldados romanos. Él procuraba ser justo con los judíos que le obedecían y hasta les construyó una sinagoga. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era una sinagoga? Bueno, pues este soldado les construyó una sinagoga en su área donde ellos podían adorar al único y verdadero Dios. Este soldado romano era un capitán. Como tal, daba órdenes a muchos soldados bajo su mando. Él también tenía siervos que obedecían sus órdenes. Este hombre estaba acostumbrado a ser el jefe.
Él siempre se encargaba de los problemas. Pero él tenía un problema que no podía resolver. Un siervo suyo que estaba muy enfermo, aquí está, un siervo de este soldadito que estaba muy enfermo. El siervo estaba tan grave que podía morir y el oficial no quería que eso sucediera. Él quería que alguien lo ayudara. Como todos los demás en Capernaum, el soldado había oído hablar acerca de Jesús. Se había enterado que Jesús podía sanar enfermedades y cualquier enfermedad o problema físico. No era nada difícil para Jesús. El soldado no solo había escuchado las historias acerca de Jesús, sino que las creía. Pensaba que si solo podía ver a Jesús, él sanaría a su siervo. Así que el soldado romano salió de su casa para buscar a Jesús. Finalmente, el soldado encontró a Jesús. Aquí está el soldado con Jesús. Después de haberlo encontrado, el soldado le dijo a Jesús: Señor, mi siervo está en casa paralítico y con gran dolor. Jesús le respondió: Yo iré y le sanaré. Él amaba al soldado y a su siervo. Jesús quería ayudarlo. Pero el soldado le contestó: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. El soldado sabía la importancia de las órdenes, así que él le dijo también a Jesús: Yo obedezco a mis superiores y también hay hombres que obedecen mis órdenes y cuando les digo ve, van, o haz esto y lo hacen. Cuando Jesús escuchó las palabras del soldado romano, se sorprendió. Jesús dijo a sus seguidores: No he hallado a nadie en Israel con tanta fe. A Jesús le agradó que el hombre supiera que él tenía el poder para sanar. Luego Jesús le dijo al soldado: Vete a tu casa, tu siervo sanará como creíste que pasaría. Así que el soldado regresó a casa. El soldado regresó a casa y él estaba seguro de que Jesús había ayudado a su siervo. Y así fue. Al llegar a casa encontró que Jesús había ayudado al siervo. Así que él lo encontró completamente sano. El soldado preguntó cuándo había sanado su siervo y alguien le dijo la hora en que se había empezado a sentir mejor. Probablemente el soldado no se sorprendió al escuchar la respuesta. Su siervo comenzó a sanar en la misma hora que Jesús dijo que lo sanaría. El soldado confió completamente en Jesús y Jesús sanó a su siervo. Así como el soldado romano, nosotros también podemos confiar en Dios. Él hará obras maravillosas por nosotros como lo hizo por el soldado. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios? Seguramente te preguntarás. Bueno, pues podemos aprender a confiar en Dios al escuchar y creer las historias de la Biblia. La oración también nos ayuda a confiar en Dios.
Cuando vamos a la iglesia, también aprendemos a confiar en Él. Aquí hay varios factores por medio del cual podemos nosotros aprender a confiar en Dios. ¿Recuerdas que te he dicho que a Dios le agrada que oremos? Que le pidamos por nuestras necesidades, si estás enfermo, si necesitas pasar un examen, cualquier cosa que tú necesites, tú se la puedes pedir a Dios y verás que Dios dará respuesta. También cuando nosotros escuchamos las clases que les estamos compartiendo y tú crees que esto es verdad, y como lo dije en la clase anterior, no es alguien que se haya imaginado estas clases son verdaderas y vienen en la Biblia. Entonces, de esta forma, tú también confías en Dios. Tú confías en que Dios ayudó a este romano a que su siervo sanara. Y si vamos a la iglesia, que yo entiendo que ahorita no podemos asistir tan frecuentemente o todavía no podemos asistir a la iglesia por la pandemia, pero cuando sí tuvimos la oportunidad de ir al templo, también ahí aprendemos a confiar en Dios. Así que esperemos que ya todo esto termine pronto para que volvamos al templo, volvamos a nuestras clases dominicales y también ahí aprenderemos a confiar en Dios. Debemos creer que es Jesús quien tiene el poder para limpiar todos nuestros pecados. Entonces, pues vamos a pasar a las preguntas de esta clase y la semana que viene veremos las respuestas. Así que recuerda que tienes toda una semana para poder responderlas. No es como tal una tarea como la que te dejan en tu escuelita, pero sí es importante que tú veas si has aprendido o no lo que estamos enseñando. Así que yo te invito a que sí trates de contestar las preguntas. Si estás muy chiquitito, yo te entiendo, pero si tú ya tienes la edad suficiente para responder las preguntas, te invito de todo corazón a que las respondas. Así que nuestra pregunta 1 dice, ¿a qué ejército pertenecía el soldado de la historia? La siguiente pregunta dice, ¿a qué ciudad fue el soldado a buscar a Jesús? La pregunta 3, ¿a quién quería el soldado que Jesús ayudara? La pregunta 4, ¿qué creía el soldado de Jesús? La pregunta siguiente dice, ¿qué tenía el siervo enfermo? La siguiente pregunta, ¿qué dijo Jesús en cuanto el soldado le habló de su siervo? La siguiente pregunta, ¿por qué el soldado dijo a Jesús que no fuera a su casa? Pregunta 8, en vez de ir a su casa, ¿qué quería el soldado que Jesús hiciera? Siguiente pregunta, ¿qué pensó Jesús acerca de la petición del soldado? Y la pregunta número 10 y última dice, ¿qué pasó cuando Jesús habló al soldado? La siguiente semana veremos las respuestas a estas preguntas, esperando que en todas tengas una palomita. Me da mucho gusto que te des la oportunidad y nos des la oportunidad de poder compartir contigo el mensaje y la palabra de Dios y que disfrutes de estas clases que nosotros con mucho cariño, con mucho amor hacemos para ti. Si puedes compartirla con algún vecinito, con algún primito, con algún amiguito, compártela. Es importante que todos conozcamos de la palabra
de Dios, que no haya ni una sola persona que se quede sin escuchar de Jesús. Así que me da mucho gusto que hayas estado con nosotros en esta clase. La próxima semana tendremos un tema muy bonito que es de unos amigos. Así que espero que nos podamos ver y escuchar por medio de esta clase la siguiente semana. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te guarde, que tengas una excelente semana, pórtate bien, no olvides orar, no olvides leer la Biblia si ya sabes leer o pídele a un adulto de tu casita que te lea una porción de la Biblia, una historia de la Biblia. Te mando un fuerte abrazo, quisiera yo poder verte y abrazarte, pero por mientras te mando un fuerte, fuerte abrazo. Que tengas una excelente semana. Dios te guarde.